Eso es parte de las profecías que anuncian la segunda venida de Jesús. Y ante lo que estamos viviendo hoy en día, mi pregunta es, ¿y cuál es nuestra preparación para la segunda venida? ¿Qué estamos haciendo nosotros para decirle a otro, oye, Jesús está por venir por segunda vez, prepárate? O si no, va a venir y vas a estar con el calzón abajo, como decimos en buen panameño. Es necesario prepararse para la segunda venida de Jesús. Pero, ¿cómo me voy a preparar para la segunda venida de Jesús si ni siquiera lo conozco? Entonces, hay que estudiar las escrituras, hay que escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. Es muy importante. Además, hay que estudiar las profecías, eso es lo que nos dice segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, hay que ponerles atención, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Es necesario conocer las profecías, y en especial aquellas que anunciaban la primera venida de Jesús. Especialmente en los últimos días, en los días en que nosotros estamos viviendo, ¿por qué debemos estar cimentados en la palabra de Dios, incluyendo las profecías, y por qué es tan crucial comprenderlas, especialmente para la misión? Eso es lo que les acabo de dar. Sí, no había leído la pregunta, pero les había dado la respuesta. Es muy importante. Es muy importante que nosotros comprendamos las profecías a cabalidad, que las podamos, que sepamos cuáles son y que las comprendamos, porque de nuestra comprensión depende de que las podamos explicar. Y una de las cosas que recuerdo que siempre me dio problema fueron las profecías de Daniel y Apocalipsis. De Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas, y un día me propuse, digo, Señor, tengo que no solamente conocer que la profecía existe, sino también poderla explicar. Y un día me tocó explicarla y yo misma quedé con la boca abierta. Digo, Señor, gracias por la historia. Ahora si me preguntas que la explique de nuevo, no sé si la voy a poder hacer, pero en su momento el Espíritu Santo suplirá lo que me hace falta. Pero es importante conocer las profecías, comprenderlas y poderlas explicar. Esa es nuestra segunda motivación para cumplir la misión. Y ojalá que cada uno de nosotros se motive a estudiar la palabra de Dios. En la palabra de Dios adquirimos la sabiduría tan necesaria en nuestros días. Y bueno, para concluir nuestra transmisión de hoy en cuanto a la lección al estudio de esta guía de estudio, tenemos los escritos de la hermana White, que hoy vienen de Sons and Daughters of God, parcialmente reproducido en Hijos e Hijas de Dios, en la página 72, que nos dice lo siguiente: creer en Cristo es esencial para la vida espiritual, totalmente. Los que participan del banquete de la palabra nunca sienten hambre, nunca padecen de sed, nunca desean ningún bien más elevado ni más exaltado. Yo les puedo decir, y miren, esta es mi Biblia. Miren cómo está. Yo tengo hojas aquí. Esta es mi Biblia de estudio. Yo estudio en inglés. Es mi primer idioma. Y cuando yo estoy estudiando la palabra de Dios, yo no puedo estudiar simplemente leyendo. Yo estudio, yo estoy tomando apuntes, estoy subrayando,
estoy poniendo algunas anotaciones, porque estudio en el momento y el Espíritu Santo me impresiona con algo y le pongo la anotación de lo que el Espíritu Santo me impresiona. En otro momento, en otra ocasión, leo el texto y veo mis apuntes y digo, wow, verdad, esto está así, esto está así. Y el Espíritu Santo me hace recordar lo que estudié en el momento en que hice los apuntes. Cuando tú estudias la palabra de Dios, créeme, no te da hambre, no te da sed. Parece mentira, pero a veces me meto tanto en el estudio de la palabra que no me acuerdo de comer. Sinceramente no me acuerdo de comer. Estoy tan metida, o sea, la palabra de Dios me llena, me satisface. Nunca tendré hambre para conocer algo secular como el hambre que tengo de conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios me satisface más que estudiar cualquier otro tema secular. Y eso es lo que nos está diciendo la hermana White en este texto. Además, paso aquí, el conocimiento más sublime y verdadero se encuentra en la palabra de Dios. Hay elocuencia en su sencillez. La Biblia es nuestra guía en las sendas seguras que conducen a la vida eterna. Y es más, se me fue el texto aquí, en segunda, no, esa no es segunda de Timoteo. Sí, es Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Cuando tú estudias la palabra de Dios versus estudiar cualquier otro tema secular, la palabra de Dios está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios hace todo eso, te enseña, te instruye, te corrige y a la vez te prepara para que cuando Jesús venga tú estés enteramente preparado y hayas estado preparado para cumplir la misión. Así que es a través de la palabra de Dios que nosotros nos preparamos para cumplir la misión. Y nos dice, Dios ha inspirado a hombres que escriben lo que nos presenta la verdad, lo que nos atraerá y que si lo practicamos, nos capacitará para recibir y obtener poder moral para situarnos entre las mentes más educadas. Aunque usted no lo crea. Y eso era lo que estábamos hablando mi esposo y yo ayer. Nosotros estábamos y que esto parece increíble, pero estudiar la palabra de Dios es como estar en una universidad, ¿sí? Porque nosotros dedicamos horas en el estudio de la palabra de Dios y es como que si estuviésemos en una universidad asistiendo y tomando clases. Nuestro profesor por excelencia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te lleva a comprender la palabra de Dios y te capacita no solamente para recibirla, sino también te da poder para compartirla y para explicarla. ¿Ustedes creen que yo hubiese en otro tiempo haber podido estar aquí y hablarles de la palabra de Dios? Jamás. El Espíritu Santo te capacita para compartir la palabra de Dios. Y en la medida en que tú la estudies y la pongas en práctica, se hace más fácil compartirla porque es algo que tú estás viviendo, estás teniendo la experiencia con Jesús en tu diario caminar. Y eso te permite compartir con otros esa experiencia que estás adquiriendo a medida que estudias y pones en práctica la palabra de Dios.
la mente de todos aquellos que estudien la palabra de Dios se amplía mucho más que cualquier otro estudio, y en esto estoy totalmente de acuerdo. Este es de naturaleza que aumenta las facultades de comprensión y proporciona nuevo vigor a cada facultad. Yo me sorprendo cómo la palabra de Dios se aplica en cada aspecto de mi vida, se aplica en mis finanzas, se aplica en la administración, el uso adecuado del tiempo. Y hablando de tiempo, estuvimos leyendo en Eclesiastés 3 cómo el cronograma de Dios tiene un tiempo para nacer, un tiempo para morir, hay un tiempo para cada cosa. Qué importante es que nosotros estudiemos la palabra de Dios, porque eso amplía nuestra capacidad de comprensión, de análisis y de manejo de los asuntos diarios de nuestra vida. Pone a la mente en relación con los amplios y ennoblecedores principios de la verdad. Y recuerden que siempre he dicho que la verdad es una persona, ¿sí? Al conocer a aquel que es la verdad y la vida, a través del Espíritu Santo nosotros llegamos a tener una relación personal con Jesús, que es la verdad. Y Él nos capacita, nos abre el entendimiento, como lo hizo con los discípulos, para que nosotros podamos no solamente comprender la palabra de Dios, sino ponerla en práctica y luego compartirla con aquellos que no la conocen. Nos coloca en íntima relación con el cielo. El estudio de la palabra de Dios nos coloca en íntima relación con el cielo y nos imparte sabiduría, conocimiento y entendimiento. Y recordamos en nuestro estudio de Proverbios que el sabio Salomón nos dice: adquiere sabiduría ante todas tus posesiones, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y esa sabiduría, esa inteligencia viene del estudio de la palabra de Dios. Aunque usted no lo crea, le invito a probarlo. Estudie la palabra de Dios y usted verá cómo su mente se amplía, para que cuando vaya a la escuela, aquellos que están en las escuelas, en las universidades, se van a dar cuenta de que su mente se amplía. Ahora de repente pueden comprender la matemática, pueden comprender el español. Es más, reto a los profesores. Es un reto. Y yo cumplí mi propio reto. Utilicé la palabra de Dios para enseñar inglés. Y usted dirá, ¿en serio? Sí, en serio. Mi mamá me dijo alguna vez que no la había comprendido, pero ahora después de estudiar la palabra de Dios, ahora lo entiendo. Ella me dijo que cuando ella estaba aquí en la escuela, en la escuelita primaria, en la zona del canal, en ese entonces administrada por los americanos, el único libro texto que ellos tenían era la Biblia. Y a través de la Biblia estudiaban ciencias, estudiaban economía, estudiaban cómo cocinar, estudiaban matemática utilizando las profecías y estudiaban casi todas las materias que se dan en primaria. Yo me quedé, ¿a mí eso cómo fue? Me dice, sí, estudia la palabra de Dios y te vas a dar cuenta de que la palabra de Dios es tan amplia que cubre todo un espectro de materias que nosotros damos en la escuela y que utilizamos otros libros, textos para estudiarla, pero que si estudiásemos la palabra de Dios como libro texto en estas materias, seríamos más sabios. Y créanme que me retó. Yo dije, ahora que estoy estudiando la palabra de Dios y me tocó ser maestra de primaria, a pesar de que
tengo mis grados académicos para ser profesora a nivel universitario, pero me llevaron a enseñar a primaria y para mí ese fue el reto más grande, pero a la vez fue mi mayor bendición. Mi mayor bendición en magisterio fue enseñarle a niños de quinto y sexto grado. Fue un reto traer todo el conocimiento aprendido en la universidad y bajarlo a esos niveles, pero hice lo que mi mamá me dijo. Digo, tengo mi texto, sí, nosotros teníamos nuestro libro texto para enseñar inglés y para enseñar religión. Pero dije, voy a probar. Y tomé la Biblia y empecé a leer. Y de repente el Espíritu Santo me fue poniendo todos los conceptos de gramática, me los hizo ver en la Biblia y yo me quedé en serio. Cada una de las promesas las apliqué a, en la gramática. Cuando el Señor te dice sí y empieza con el sí, porque las promesas son condicionales, allí está parte de la gramática. Estudiamos las condiciones, cómo se estructura y la palabra de Dios tiene en sus promesas esas condiciones que aprendemos en gramática. Y les puse un ejercicio a los jóvenes, a los niños y les dije, ok, vamos a leer este pasaje bíblico y quiero que me encuentren todas las oraciones que son condicionales. Y empezaron a leer las promesas y empezaron a marcar cada una. Y les digo, ok, alguno de ustedes me puede decir cuántas encontró. Y al que encontró la mayoría o las que teníamos en lista les dimos un premio. Ahora el siguiente premio tenía que ver que cogieran una de esas promesas y la explicaran. Qué interesante ver a esos niños explicar la palabra de Dios. Yo me quedé, ya veo lo que decía mi mamá, definitivamente puedes tomar la palabra de Dios y explicarla. Y es más, en mi Facebook hice el mismo experimento. Cogí uno de los proverbios, es más, cada uno de los proverbios tenía, no creo que era condicional, era otra cosa, ya ni me acuerdo qué era, pero tomé los proverbios y se los apliqué de esa manera y les dije, les voy a dar una lección de gramática en inglés y en español y se las aplicamos y yo me quedé, yo, ¿qué es esto? De veras que la palabra de Dios se puede utilizar para enseñar cualquier materia, inclusive historia. Mi mamá me dijo que ella aprendió en los libros de historia las profecías de Daniel, en especial Daniel 2, en donde se muestra la caída, el surgimiento y la caída de los imperios. Eso es parte de nuestros libros de historia, que surgió Babilonia, después Medo-Persa, después Grecia. Bueno, todo eso está en Daniel. Así que es un reto, pero la palabra de Dios imparte sabiduría, conocimiento y entendimiento. Te hace más sabio. Y si tú, entre todas tus posesiones, adquieres la sabiduría que está en la palabra de Dios, al igual que Salomón, seremos verdaderamente sabios. El Evangelio está adaptado para ser alimento espiritual, para satisfacer el apetito espiritual del hombre. Y en cada uno de nuestros ser, en cada uno de nuestros corazones, Dios ha puesto un elemento esencial que solamente se satisface en relación con Él. Nos ha puesto un vacío. Sí, hay como una especie, yo lo llamo como una especie de hueco en nuestra mente. Hay un vacío. Y el hombre ha querido llenar ese vacío con placeres mundanales, con riquezas, con todo lo que se le pueda ocurrir. Y ese vacío queda así. Y se lo digo porque a mí me pasó, yo buscaba la manera de llenar ese vacío y no lo encontré hasta que llegué a conocer a Jesús. Y cuando llegué a conocer a Jesús y
estudié la palabra de Dios, se llenó ese vacío. La palabra de Dios es alimento espiritual y satisface ese vacío existencial que cada uno de nosotros tenemos. Y concluimos diciendo, en todos los casos, es precisamente lo que el hombre necesita. Necesitamos llenar ese vacío existencial teniendo una relación con nuestro Padre Celestial. Y yo te invito hoy a estudiar la palabra de Dios. Empieza por los evangelios. Yo empiezo por Juan. Me gusta Juan. Y me gusta Juan porque Juan me recuerda mucho lo que era antes de conocer a Jesús. A él se le llamó junto con su hermano los hijos del trueno. Y yo, pues, hija del trueno mayor, que era mi papá. Ay, tú me pisabas el callo y eso era, te iba a decir de lo que no te iba a decir y lo que te iba a decir te lo decía y hasta me iba a los puños si era necesario. Hija del trueno. Y me llama la atención cómo, si a ti te consta, aún después de haber conocido al Señor, quería bajar fuego del cielo para poner en orden y en cintillo a muchos. Pero bueno, pero ¿saben qué? A medida que tú vas caminando con el Señor te va transformando. Y eso fue lo que hizo con Juan. Y por eso que Juan es mi libro preferido. Ver cómo Juan fue transformado de hijo de trueno al discípulo amado, para mí fue un reto, pero también era una esperanza. El saber que no, no tenía que decir, bueno, yo soy así, y punto. No, era así. El Señor me transformó. Y el caminar diariamente con el Señor transforma tu carácter. Es necesario nacer de nuevo. Como puse en mi Facebook hace un instante, ayer. Es necesario que si tú y yo queremos cumplir la misión, la palabra de Dios debe empezar a transformar nuestras vidas. A medida que vamos estudiando la palabra de Dios sin darnos cuenta, el Espíritu Santo va restaurando en nosotros la imagen y el carácter de Jesús. Sin darnos cuenta. Son las personas a nuestro alrededor que empiezan a notar ese cambio. Yo te invito hoy que de todas las posesiones que tengas, adquieras sabiduría de la palabra de Dios, adquieras conocimiento y adquieras entendimiento. Pero más que nada, adquiere una relación con Jesús. Permite que Jesús more en tu mente a través del Espíritu Santo y que a través de ese caminar diario con Él, permitiendo que su voluntad se haga en tu vida, te des cuenta de lo maravilloso que es andar con Jesús. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, de compartirte con aquellos que no te conocen. Que cada uno de los que escuche esta transmisión pueda llegar a conocerte, pueda llegar a entregar sus vidas a ti con la plena confianza de que tú harás lo necesario para transformarlos, para hacerlos hijos de Dios por adopción y que a la vez nos prepares para que cuando vengas en gloria y majestad podamos ir a vivir contigo por la eternidad. Que hoy podamos ser instrumentos en tus manos para bendecir a otros y que juntos caminemos
contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia con cada uno de nosotros. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Amén, amén, amén. Creo que está por aquí. Nos quedamos con, pero está en modo nos quedamos con esta cita de Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Vamos con nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. No, todavía no va nuestro lema, disculpen. Tenemos a nuestra querida hermana Magali. Está en modo avión. Buenos días, hermana Magali. Está en modo avión. Ya casi me la estaba saltando. Está en modo avión. ¿Está en modo avión? Bueno. Entonces sí, vamos con nuestro lema entonces, ya que nuestra hermana Magali está en modo avión. No había leído el mensaje. Un saludo para la hermana Magali y todos los que están por ahí conectados en modo avión. Les recordamos que al que el Señor llama, capacita. Capacita, ¿verdad? Sí. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús, a través de la Biblia. Y como dice mi amigo Massinger, todos juntos. Estás con la cámara apagada. No tengo mi cámara, espérate. Ahora sí. Todos juntos. Rumbo al cielo. ¡Rumbo al cielo! Amén. Amigos, ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús hoy con nuestra hermana Magali en modo avión y la presencia de nuestra maestra de escuela sabática, mi querida esposa Rosita Baker de Moreno, y su servidor José Moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno. Le decimos hasta mañana, hasta esta tarde a las 6:30, cuando estaremos con la versión vespertina de esta transmisión. Hoy vamos a estudiar Dios y la sexualidad. Es el tema de las 6:30. Los esperamos. Bendiciones. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo.